marco de una Feria Internacional del Aire. Tuvimos la oportunidad de escuchar planteamientos de reconocidos expertos internacionales acerca del fenómeno aéreo anómalo. En la mañana, el doctor Richard Haynes nos enseñó acerca del mecanismo de energía fractal, que explica las diferentes características de este fenómeno. El señor Jean-Jacques Velasco nos contó sobre la extraordinaria experiencia del organismo que él dirige en Francia en la investigación oficial de esta temática. En la tarde, el señor José Antonio Neus nos ilustró y seleccionó los casos más relevantes investigados en varias partes del mundo y condensados en una publicación que constituyó todo un éxito. Ayer, el señor Juan José Benítez cerró el programa con detallados antecedentes de la desclasificación de documentos del Ejército del Aire Español. Hoy me corresponde abrir a él esta jornada. Sabemos de que hay mucho público nuevo que no asistió ayer. Voy a leer el currículum de don Juan José Benítez. Nació en Pamplona, España, en 1946. Cursó la carrera de periodismo en la Universidad de Navarra, licenciándose en 1965. Tras ejercer como reportero en La Verdad de Murcia, El Heraldo de Aragón, de Zaragoza y La Gaceta del Norte de Bilbao en 1979, decide abandonar el periodismo profesional para dedicarse plenamente a la investigación de los temas ocultos y misteriosos. En la actualidad ha dado más de 100 veces la vuelta al mundo, interrogando a unas 10.000 personas. Fruto de esa intensa y continuada labor son los 37 libros publicados hasta hoy, así como 1 millar de conferencias y cientos de artículos publicados en decenas de periódicos y revistas de todo el mundo. En 1992 dirigió el primer curso sobre ovnis que se desarrollaba en una universidad española, Complutense, y en 1997 otro curso sobre enigmas americanos en la Universidad de la Rádica en Huelva. Entre su obra destaca la serie Los caballos de Troya, con más de 4 millones de ejemplares vendidos y traducidos a diferentes idiomas. En la actualidad trabaja en 130 nuevos proyectos de investigación. Juan José Benítez está casado, tiene 4 hijos, vive en el sur de España junto a su segundo gran amor, la mar. Según sus propias palabras, a pesar de esos casi 30 años dedicados a la investigación y a los viajes, cada vez sabe menos de casi todo. Señoras y señores, el señor Juan José Benítez y una interrogante muy especial. ¿Astronautas en la edad de piedra? Buenos días, muchas gracias. Bueno, el fenómeno ovni, yo creo que una de las características maravillosas que tiene, enigmáticas, siempre sugerentes, por lo menos para mí, es que abarca muchos campos. Hay muchas posibilidades. Lo hemos comentado entre los investigadores, la necesidad perentoria, absoluta, de que se creen equipos multidisciplinares. Bueno, pues uno de estos campos, una de estas posibilidades que a mí personalmente me fascina dentro de esta difícil investigación, compleja siempre investigación, es los testimonios que ha podido haber de estos objetos no identificados o de sus posibles tripulantes en épocas remotas. Yo creo traducir acertadamente el sentimiento de muchos de ustedes ayer, cuando Antonio Neus pasó un slide, una diapositiva, de ese cuadro de la Edad Media de la Virgen. Antonio Neus, que es un hombre muy modesto, lo citó muy de pasada. Dijo: fíjense ustedes, el señor que está al fondo del cuadro, mirando hacia arriba a un objeto extraño que estaba en el cielo, lo recordarán, y al perro que también está mirando para arriba. A mí me parece que ese cuadro que ayer les mostró a ustedes José Antonio es realmente espectacular y a uno le pone el vello de punta.
a poco que sea sensible, a poco que sea racional incluso, si ese cuadro es de la Edad Media, y hay otras muchas ilustraciones por ahí relativamente parecidas, pero si ese cuadro es de la Edad Media, y lo es, y en la Edad Media no había ninguna posibilidad, como él decía, de que tuvieran máquinas voladoras, salvo los geniales diseños de Leonardo da Vinci, que, bueno, simplemente se quedaron en el papel, que sepamos. Bueno, pues, ¿qué estaba viendo ese hombre? ¿Qué estaba viendo también el perro? Quiero decir con esto que esa posibilidad, ese camino muy poco conocido, incluso entre los propios investigadores, de la presencia de estos objetos en la antigüedad o en la más remota antigüedad, es una de las vías más fascinantes, más sugerentes y para mí además con un valor añadido, que es que nos invita a soñar. Yo creo que también en la investigación OVNI, además del rigor y además del exhaustivo análisis de los científicos, etcétera, etcétera, también cabe o hay una posibilidad para que la imaginación humana se despliegue y pueda volar. Eso no es malo, siempre que esté relativamente contenida y bien contenida. Pero soñar nunca es malo. Yo siempre digo que el mundo avanza gracias a los poetas, no a la tecnología. Y gracias a los hombres que tienen visiones aparentemente locas, como en general Bermúdez decía mi tío Julio Verne, que gracias a él y a hombres como él, pues mire usted cómo el mundo va avanzando. Bien, bueno, yo les voy a exponer ahora uno de esos sueños. O quizás no es un sueño. En algunos de los viajes, yo procuro siempre, en todos los viajes, si es posible, adentrarme en la historia de esos países, recorrerlos y sobre todo consultar si existen pinturas rupestres, si existen petroglifos, en fin, cualquier tipo de manifestación antigua donde, quién sabe, quizás uno pueda encontrarse manifestaciones por lo menos extrañas, que no son, en fin, o no tienen una interpretación fácil, pero que cuando uno investiga estos temas, tiene la inercia casi natural, cuando está suficientemente clara la pintura o el petroglifo, de pensar, caramba, a lo mejor estos seres o estos tripulantes de estos objetos, para mí astronaves no humanas, repito, con perdón de la línea más escéptica, a lo mejor descendieron en algunos lugares del planeta hace muchísimo tiempo. Bueno, pues eso es lo que yo voy a mostrarles ahora en las diapositivas. Es una pequeña muestra de lo muchísimo que hay y de lo muchísimo que hay por investigar. Cuando yo converso con los antropólogos y con los arqueólogos sobre estas manifestaciones antiguas, muchas de ellas, ya lo verán ustedes, de la Edad de Piedra, pues la mayoría de estos científicos, como es natural, no saben qué opinar. Entre otras razones, y esto es muy importante, quizás supongo que ustedes lo han pensado, pero que lo tengan muy presente, la mayoría de estos científicos no admite la presencia en nuestro planeta de visitas de seres de otros lugares, de seres no humanos. Por tanto, cuando alguien insinúa simplemente, oiga, ¿y no cree usted que esa imagen de la Edad de Piedra, del Neolítico, que está usted viendo en el Sáhara, o en Australia, o en la Baja California, o en otros muchos lugares del mundo, no será que pueden estar diciéndonos que alguien ha visto algo muy extraño, que le ha llamado la atención poderosamente, y de alguna manera lo ha plasmado en sus abrigos rocosos o en sus cuevas? No, eso es imposible. La ciencia ortodoxa se niega a aceptarlo. Y entonces hay otras interpretaciones, que son las oficiales, que simplemente cuando no saben
¿qué explicación dar? Pues les cuelgan las etiquetas de figuras antropomórficas, rituales, fantasía o interpretaciones a veces muy forzadas, que tienden a explicarlo a través de vegetales, de árboles, de cabañas, de hombres o mujeres con vestidos sagrados, etc. En fin, las interpretaciones están escritas y son múltiples. Y puede que tengan razón. Aquí, como decía muy bien en general y otras personas en el taller, nadie tiene la verdad. Ni yo pretendo en absoluto tener ni siquiera una parte pequeña de la verdad. Lo que sí quiero es simplemente que ustedes se planteen durante unos segundos o unos minutos una posibilidad, la de que pudiera haber habido descensos de seres no humanos en la más remota antigüedad. Y eso ojalá les haga soñar. Yo con eso me daría más que satisfecho, porque soñar en definitiva creo que es la condición más noble del ser humano. Mis perros no sueñan así, y bien que lo lamento por ellos. Vamos a ver las diapositivas y a ir comentando algunos pequeños detalles. Las luces, muy bien, gracias. Voy a empezar por una región del África Central, Tanzania, donde, bueno, pues hay un asentamiento muy amplio de abrigos rocosos, generalmente no son cuevas, sino abrigos, donde se han encontrado, por lo menos de momento han sido catalogados más de 1.600 pinturas. Probablemente ha habido muchas más, pero lamentablemente se han ido perdiendo, han sido destrozadas, han sido, bueno, pues pintado encima con los típicos grafitis de los turistas que no tienen demasiada sensibilidad respecto a lo que hay allí. En este caso concreto tuvimos la fortuna de que una gran arqueóloga, la esposa de Richard Leakey, María Leakey, que es a quien ven ustedes en esta imagen, se preocupara desde los años 50 por este panel inmenso de pinturas al aire libre que hay en estas regiones de Tanzania. En total, como les decía, localizadas, catalogadas, estudiadas, más de 186 asentamientos, repito, con más de 1.600 pinturas. Yo no les voy a pasar las 1.600 pinturas, lógicamente. Les voy a pasar solamente unas poquitas, con la interpretación primero de los arqueólogos, de los antropólogos, del personal científico que ha trabajado en ellas, y luego simplemente yo les voy a insinuar lo que algunos investigadores pensamos respecto a estos motivos que aparecen en las paredes de Tanzania. Quiero antes llamarles la atención también de un detalle que seguramente ustedes se han dado cuenta bien cuando han observado este tipo de pinturas. Generalmente los artistas de la edad de piedra, del neolítico, de la edad del bronce, en fin, de la época que sea en la que aparecen estas pinturas, son realmente fieles a la hora de reproducir, digamos, las escenas o los hombres o animales de su entorno, animales, hombres conocidos, son verdaderamente fieles. Por ejemplo, esta pintura de este búfalo de Tanzania, pues si ustedes observan, no falta ni un solo detalle, desde las propias patas, las propias pezuñas, hasta las crines, la cornamenta, en fin, todos los detalles anatómicos están realmente hechos con una enorme plasticidad, con una gran fidelidad. Este es un detalle, para mí, de extraordinario valor para después interpretar o por lo menos dar una serie de opiniones respecto a lo que está al lado de las pinturas, digamos, normales. En este caso, también, pues en Tanzania estamos recorriendo todos esos abrigos. No sé si está suficientemente enfocado. Bueno, ¿se puede enfocar un poquito más, por favor? No funciona. Desde aquí no funciona. Bueno, al lado de estas maravillas de animales perfectamente diseñados hasta los más pequeños detalles, ya empezamos a encontrarnos, y ya entramos de lleno en el tema, con una serie de figuras
que no corresponden a lo normal, a lo habitual. Ay, gracias. En el caso concreto de estas imágenes, que se van a repetir a miles o a cientos en esta zona y en otras zonas del mundo, uno piensa, caramba, ¿qué pasa con estas imágenes? Con estas cabezas redondas, con estos seres que tienen unas colas que no son las habituales, que no llevan una vestimenta como van a ver ustedes entre los cazadores o entre los seres habituales de la tribu. Esto es lo que ya empieza un poco a complicarnos la situación. Y en cierto modo, como les decía, pues nos está invitando ya un poquito a soñar. Y además, en esta escena de otra de las pinturas que los arqueólogos denominan la caza del elefante, aparecen ya una serie de pinturas mucho más extrañas. Junto a estos seres, que en principio pueden ser aceptados como seres propios de la tribu, aunque habría algunas, en fin, discrepancias a la hora de enfocar, como digo, el tema de las cabezas, las posiciones, etc. Pero bueno, vamos a aceptar lo que dicen los arqueólogos oficiales. Sin embargo, hay otro ser, que yo se lo he recuadrado, que está en esta zona y que ya no es tan fácil de interpretar. Fíjense ustedes en la cabeza, o lo que podría ser la cabeza, cuadriculada perfectamente como una especie de mapa mundi, con unas extremidades que no corresponden a las extremidades habituales de los seres humanos, y los brazos y el tronco. Y luego los objetos, o al menos las figuras, con unas extrañas rayas en las partes inferiores que se repiten en muchos lugares del mundo y que no sabemos muy bien, no saben los arqueólogos cómo interpretar. Les dan a veces las explicaciones de plantas, de cabañas en plena selva, pero repito, si estos pintores de la Edad de Piedra eran tan fieles a la hora de representar animales, a la hora de representar a sus congéneres, ¿por qué no iban a ser fieles también a la hora de representar, y aquí estamos soñando, a la hora de representar, por ejemplo, lo que nosotros entendemos hoy por ovnis, objetos capaces de desplazarse, capaces de tener algún sistema de propulsión o de combustión, que obviamente estas personas, al no comprender nada, podían pintarlo simplemente, únicamente como veían, si existía algún sistema de lanzamiento de gas o de humo, de fuego, de lo que fuera. En cuanto a este individuo, o lo que fuera, curiosamente se repite en otros lugares de África, en sitios muy distantes. Yo tengo amplia información, y algunos investigadores que están aquí también, sobre toda la historia y la leyenda de los Dogon, las tribus que existen en Mali, a bastante distancia de Tanzania, donde se repite la experiencia, la leyenda de unos extraños seres anfibios que descienden hace mucho tiempo y les explican y les dan información sobre el conjunto binario de la estrella Sirio, algo que se descubre prácticamente en el 19 y se fotografía en el 20. ¿Cómo es posible que estos Dogon, estas tribus de Mali, pudieran tener esa información que hoy conocemos? Y además la descripción de esos seres que descienden y les enseñan es exactamente igual o muy parecida a seres como este que aparecen en Tanzania, de un aspecto, por lo menos la parte inferior, claramente anfibio. Esta es otra de las imágenes que no tiene explicación para los arqueólogos, que no tiene explicación para los científicos y que a lo sumo lo atribuyen a máscaras ceremoniales, sin más. No pueden entender qué significa esto y además, como les decía hace tiempo, al principio, al no poder aceptar ni siquiera remotamente la hipótesis de visitas de ovnis o de visitas de astronaves de otros lugares, queda automáticamente descartado ni siquiera la sugerencia, no ya la afirmación, porque no podemos tampoco afirmar que esto sea así, pero ni siquiera la sugerencia. Exactamente igual. Seres que tienen unos pies muy diferentes a los que habitualmente son pintados como seres humanos. Qué casualidad, fíjense ustedes que tienen 2 o 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Nosotros estamos investigando en muchos lugares del mundo la aparición de unos extraños seres difíciles de catalogar, pero que han dejado huellas exactamente iguales.
a mí por lo menos me llama la atención y simplemente se lo ofrezco como sugerencia. Tampoco es que esto sea así, pero como sugerencia es interesante. Y por supuesto el resto de la anatomía pues tampoco es muy frecuente. Para los arqueólogos estos son tocados ceremoniales, en fin, resulta complicado por lo que yo les decía antes, porque si están retratando tan hábilmente y tan fielmente a los cazadores, por ejemplo, ¿por qué a estos los van a deformar? ¿Es fruto de la fantasía de los pintores o los artistas de aquella época? Pues hombre, es posible que sí, pero también es posible que no. Y aquí otra serie resumida de tipos que aparecen en estos asentamientos del centro de África y que no tienen ninguna explicación lógica y racional para los científicos. Quizás para nosotros algunas de ellas podrían ser explicadas a la vista de lo que estamos investigando en el siglo XX. Fíjense ustedes, en otros de los asentamientos, cómo se repite esta imagen punteada con unos extraños pies. Aquí tenemos otra. Y luego ya una serie de individuos que no están tan claros como otros, y luego este horizontal, flotando en posición horizontal, que tampoco tiene, al menos para los científicos, una explicación lógica. ¿Qué significa esto? ¿También cabañas? Otra de las imágenes que a María Leakey, en su interpretación, le trae verdaderamente desconcertada. Y la única posible explicación de esta mujer, de esta arqueóloga, es que esto es una, textualmente, figura humana extraña. Y figura humana extraña, ¿por qué? Pues porque en el análisis que hacen de la pintura, que se repite bastante en estos asentamientos, aparece algo que ella interpreta como dedos. Claro, el resto de la imagen le cuesta mucho trabajo encajarla en lo que podría ser una figura humana, porque hay que forzar mucho la interpretación. Hombre, hay otros investigadores que dicen, dan otra versión, y es que esto puede ser una manifestación de luz o de movimiento, más bien de luz en los extremos. Y es curioso, porque entre los muchos testimonios fotográficos que tenemos de ovnis en la actualidad, aparecen imágenes relativamente iguales, año 71 en Inglaterra, y en el lago Tiorati, en Estados Unidos. La explicación, entre comillas, muchas comillas, todas las que ustedes quieran, por supuesto, que nosotros damos es, ¿no será que también aquellos seres, aquellas personas, aquellos habitantes de Tanzania, pudieron ver objetos con estas formas y los dibujaron o pintaron como ellos los vieron, con esas manifestaciones en los extremos de luz, que no sabían cómo interpretar, porque, claro, imagínense ustedes lo que puede ser para unas personas de la edad de piedra que vean algo que vuela, que es mecánico, que tiene luz, cuando su única luz es la luz del día o la luz de la luna o la luz del sol y la luz del fuego. Otra de las imágenes que se repite también con frecuencia en los abrigos rocosos de Tanzania. Claro, esta parte es perfectamente asumible en la vestimenta y en la indumentaria de aquella gente, aunque no hay ningún precedente en las imágenes de cazas de pantalones. Pero vamos a aceptar que pudiera haber alguien que pudiera llevar pantalones. Pero ya la parte superior es más complicada. Aquí se ve algo redondo, perfectamente cuadriculado. Yo lo dejo simplemente a su imaginación. Exactamente igual. Los arqueólogos, los antropólogos enmudecen. No tiene explicación. Otra de las múltiples imágenes en las que aparecen mezclados motivos realmente sorprendentes. Fíjense ustedes lo que el artista de aquella época está diciéndonos. Aquí hay algo sobre 4 patas y 2 cosas que salen para arriba. Interpretación de los arqueólogos, un cangrejo. Hombre, puede ser un cangrejo, pero una de dos. O el pintor era miope o era un Picasso en proyecto.
porque realmente a la hora de pintar los búfalos, los antílopes, las jirafas, los elefantes, las manos, aunque esto podría ser una implantación de la propia mano con pintura, pero cualquiera de las imágenes de cebras, de antílopes, etc., son fieles. ¿Por qué a la hora de pintar esto se iban a desbordar imaginativamente? ¿Por qué no podían haber pintado lo que realmente estaban viendo? Y fíjense ustedes en dos detalles. Este antílope tiene algo que no es normal en el morro. Yo les he puesto una flechita aquí para que lo vean. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Los antropólogos tampoco consiguen explicarse, pero no es habitual ni es normal en las muchas pinturas similares de estos animales que están trazadas en esos mismos abrigos. ¿Qué decir de esta imagen? ¿O qué decir de lo que tiene la jirafa en el cuello? Que yo les marco con esta flechita. Tiene 3 rayitas que no son habituales en ninguna de las jirafas que se han podido catalogar y que ustedes probablemente van a seguir viendo en estas imágenes. ¿Por qué tienen esas 3 rayas? ¿Qué pasa? ¿Que algún indígena se subía al cuello de las jirafas y se entretenía en pintarles 3 especie de collares de pintura, o les colocaba 3 collares de pintura a la jirafa? Yo dudo mucho que la jirafa se dejase, para empezar, pero además no creo que tuviera demasiada utilidad, y la utilidad en aquellas épocas creo que era algo absolutamente prioritario, más que incluso que el arte, porque también el arte, como ustedes ven, aparecía. Y llegamos a una de las escenas más interesantes. Fíjense ustedes que la propia María Leakey titula esta escena como la abducción. Aquí hay un personaje y aquí hay otros personajes, como ustedes ven, que están intentando pues tomar o agarrar, no sé, a este individuo. Las cabezas, que aquí no se ven bien, pero en las ampliaciones se ven perfectamente, sobre todo esta y esta, tienen unos ojos enormes, bien conocidos de los investigadores en múltiples encuentros de esos primos míos pequeñitos y cabezones. Bueno, que no corresponde para nada a lo que habitualmente se sabe en las otras pinturas, cómo pintan a los indígenas. Y fíjense ustedes lo que hay aquí, recuadrado por mí a lápiz. Fíjense ustedes en esto que hay aquí. En esto y en esto que cuelga. Y en la posición del antílope, en una actitud aparentemente para cornear, o quizás de defensa. La interpretación de los arqueólogos es un guerrero parapetado detrás de un escudo defendiéndose de un antílope. Caramba, yo no soy muy inteligente, pero esto tiene toda la apariencia de un globo. Aquí cuelga algo, esto es una canastilla, y aquí cuelgan las típicas cuerdas o vientos de las canastillas que todos hemos visto alguna vez. El único problema que hay es que esto tiene 29.000 años. 29.000 años, según las catalogaciones del carbono 14 que se han hecho en base a los restos orgánicos que se han encontrado al pie de estos abrigos, de restos de comida, de esqueletos, de animales, de herramientas construidas con huesos, etc. Que tampoco es muy fiable, pero en fin, aceptemos que sean 29.000 años de antigüedad. ¿Quién volaba en globo hace 29.000 años? Porque ustedes, o los arqueólogos, pueden darle todas las interpretaciones que ustedes quieran y pueden tener razón. Pero creo que cualquier hombre o persona, mujer con sentido común, ahí lo que ve es un globo y un tipo metido en una canastilla. Bien, vamos a pasar ahora. Australia, muy conocida, es una de las imágenes muy socorridas a las que acudimos casi todos los investigadores con bastante frecuencia, pero que no por ello pues deja de ser un verdadero enigma. Esto se encontró en unas rocas próximas a la Australia occidental, en el río Glenelg, y bueno, nadie sabe su origen, salvo los aborígenes, que sí dan una interpretación en cuanto a sus dioses antepasados. Lo que verdaderamente a mí me fascina, y creo que a muchos investigadores, no solamente es ya la imagen en sí con guantes, los zapatos y la vestimenta que no corresponde
en absoluto a las vestimentas de los aborígenes australianos. Ustedes saben que las primeras tribus llegan a Australia hace aproximadamente 40.000 años y hasta el día de hoy han conservado con bastante rigor lo que son sus vestimentas, que no tienen nada que ver con esto, absolutamente nada que ver. ¿Por qué aparece en una roca cerca a un río de Australia Occidental esta imagen, cuya antigüedad, francamente, nadie se pone de acuerdo, pero desde luego que tiene más de 10 o 15.000 años? ¿Qué pinta esto en un abrigo rocoso, en una roca australiana? Y sobre todo, lo más interesante, fíjense ustedes en esta inscripción. Naturalmente, en esta cabeza, con esos ojos que parece que están detrás de algo. No sé si es una máscara, o si es un casco, o si es una tela, no sabemos. Pero, ¿qué es esta inscripción? Yo he intentado consultar con los expertos en lenguas muertas, con los filólogos de diferentes partes del mundo, y no consiguen encontrar ni siquiera un punto común con algunas de las lenguas muertas, llaman muertas, actualmente conocidas. Pero evidentemente tiene que significar algo. Yo espero que la ciencia algún día se preocupe seriamente de estas cosas, que no sonría maliciosamente cuando se les presenta y que lo estudien científicamente, porque puede haber una interesantísima sorpresa. Bueno, y ya en Australia vamos a pasar un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. Pues hay toda una gama de seres extraños pintados en las rocas, en múltiples abrigos. En las universidades australianas hay estudios interesantísimos sobre estas pinturas. Han hecho un trabajo excelente de recopilación y de salvamento, que es muy importante, de estas historias. Y yo les invito, si ustedes tienen interés, que se pongan en contacto con las universidades, repito, de Australia, porque tienen un material inédito, magnífico, y que no corresponde a la antigüedad de los aborígenes, que también están relativamente bien conocidas sus costumbres, sus vestimentas, etc. Aquí ven ustedes a un señor con un calzado y con un traje, un poquito extraño, con una cabeza muy rara, y aquí a su primo, que tampoco tiene nada que ver con lo conocido entre los aborígenes. Otra de las imágenes de Australia, que yo creo que habla por sí sola. Y fíjense ustedes a estos primos míos, con estas extrañas cosas en la cabeza, que tampoco corresponde a los atuendos, ni siquiera de gala, o de liturgia, o de ritual de los aborígenes. No tiene nada que ver. Ellos, los aborígenes, consideran estas pinturas sagradas y testimonio de la presencia de los dioses. Se repite continuamente, y es algo además bien conocido en otras muchas culturas. Pero ¿quiénes eran los dioses? Esa sería la gran pregunta. Otro de los testimonios australianos, también Australia, los hermanos del trueno, con toda una leyenda increíble detrás, que, en fin, cuando uno las escucha, pues no tiene más remedio que pensar que está escuchando algunos de los testimonios actuales de gente que ha visto o que ha tenido encuentros con el fenómeno. Australia, ¿se puede enfocar? Bueno, es igual. Creo que está también bastante claro lo que aquí estamos viendo. Me parece que tenemos el problemilla de... Bueno, y por último yo les voy a mostrar también, para no alargarme demasiado, otro lugar que sí ya es más conocido quizás de todos ustedes y de los investigadores, por supuesto, pero que no por ello, entiendo, está suficientemente estudiado. Un día supongo que los investigadores, los científicos, entrarán mucho más de lleno, que es Argelia. Toda la zona del sur de Argelia, lo que es el Tassili, todo un lugar rocoso, perdido, calcinado por las altas temperaturas y por las serpientes y por en fin, toda una condiciones climatológicas inhóspitas. Bueno, ahí se han encontrado, desde las primeras expediciones de Henry Law, de los franceses en los años 50-60 prácticamente, más de 8.000 pinturas también rupestres en los abrigos, que según los estudios que se han hecho de datación
podrían estar entre 8.000 y 11.000 años. Algunos investigadores piensan que podrían ser incluso más antiguas. Hay que explicarles a ustedes también, probablemente lo saben, que esa zona del Sáhara, hace 11.000 años aproximadamente, era un jardín. No tenía nada que ver con el desierto que conocemos hoy. Había ríos, lagos, una vegetación extraordinaria, una sabana muy productiva. Para que se hagan ustedes una idea, en algunas de las imágenes de satélites se han encontrado cauces en esa zona de Tassili de ríos que tenían la anchura del Amazonas. Es decir, que había una vida muy pujante, muchos pueblos, no es lo que hoy conocemos. Bueno, pues en las pinturas de Tassili se han encontrado, y van a ver ustedes algunos ejemplos, unas manifestaciones de algunas manifestaciones, hay pinturas en las que se ve esta exuberancia, este agua. Quiero decir, no les llame a ustedes la atención, no es un contrasentido, es decir, ya, repito, hace 11.000 años esto era así. Bueno, y luego también voy a insistir en las primeras imágenes, en lo mismo que yo les decía en Tanzania y en el resto de las pinturas del mundo, y es que la fidelidad de los artistas a la hora de plasmar lo conocido, las personas que están a su alrededor, las escenas, repito, de caza, las danzas, los arqueros y sobre todo los animales que ellos conocían muy bien, son magníficos, están hechos con un detalle extraordinario. Repito, esto nos tiene que llevar siempre a meditar que si esto es así, las cosas raras o extrañas que aparecen al lado, conjuntamente con estas escenas normales, caramba, pues podrían ser exactamente una copia de lo que ellos pudieron ver, no una fantasía. Esa es mi invitación de nuevo. Bueno, mientras se arregla el pequeño problema, les voy a decir que en estas imágenes de Tassili, más de 8.000, ha habido una exposición en Francia, en París, e incluso si ustedes tienen algún día la fortuna de acercarse a París, en el Museo del Hombre hay una magnífica reproducción intensísima que no es lo que conocemos habitualmente, porque Henry Locke hizo un trabajo espléndido, y hay cientos de imágenes que no son habitualmente conocidas. Lo digo simplemente por si alguien tiene algún día la oportunidad de visitar París, que se acerque al Museo del Hombre. Allí, incluso los sótanos tienen un material extraordinario, sugerente y desconocido, que algún día espero que los científicos, los investigadores, pues se decidan a investigar. Bueno, yo no voy a poder dibujarles con las manos las imágenes, así que espero que se pueda resolver el pequeño problema técnico, porque si no, pues lo voy a tener un poco difícil. Bien, había una o dos antes que no sé si podré verlas, pero bueno, en esta ya tienen ustedes también con excelente claridad lo que yo les comentaba de la fidelidad a la hora de pintar. Eran magníficos artistas, con un conocimiento, fíjense ustedes qué curioso, de la anatomía, que uno no puede ni siquiera pensar. Es que yo creo que los seres humanos tenemos la tendencia, no sé si natural o genética, a creer que los antiguos, además de ser antiguos, eran tontos. Y yo pienso que no, es decir, que eran antiguos, que probablemente incluso era una virtud, pero además eran extraordinariamente inteligentes y creativos, y con un talento en general, supongo, muy acentuado para lo que pudo corresponderles. Fíjense ustedes en la belleza de estos cuerpos, en los detalles, escenas de caza habituales y de los animales, las posiciones, las figuras, es decir, es algo que no cabe, no ofrece la menor duda. Vamos a ver si yo consigo ver las otras. No. A ver, bueno, vamos a seguir, no importa. Aquí también se observa. Fíjense ustedes en Tassili, otra de las escenas repetidísimas
Fíjense, 8.000 pinturas. Es mucho. Fíjense ustedes la belleza, el detalle de las jirafas, de los avestruces. Aquí quizás no se ve con claridad, pero también las pezuñas, todos los detalles, los cuellos. La actitud de esta jirafa y de esta no corresponden a un capricho del artista, sino que están diciéndoles a ustedes. Es un momento de las danzas rituales también de los animales y de las jirafas en los momentos de las cúpulas de la procreación. Quiero decir que había un conocimiento muy concreto, muy exacto, no solamente de la anatomía y de las figuras, sino del comportamiento. Esto deben ustedes contemplarlo siempre con absoluta nitidez, y yo no me cansaré de repetirlo, para que puedan interpretar mejor, o al menos aproximarse a esta hipótesis de trabajo que yo simplemente les estoy ofreciendo. Y de repente aparecen mis primos. Yo les llamo así, porque bien ustedes, yo creo que un tema cuanto más importante es, con más sentido del humor hay que tomarse. Este señor que está aquí no corresponde en absoluto a lo que ustedes han visto y van a seguir viendo de lo que es personal nativo y autóctono del Sáhara de hace 11.000 años. No hace falta ser muy despierto para ver que está en una posición un poquito forzada, que entonces no había circo, y que este casco y el cuerpo hinchado con esta cintura o con este cinto, con las manos, el traje cerrado por las muñecas, etc., es algo que nos suena un poquito. Enseguida, no sé por qué, se nos vienen a la cabeza imágenes bien conocidas de los astronautas, etc. Exactamente igual las tenemos en estas imágenes, que los arqueólogos interpretan como las nadadoras, porque, repito, no saben qué decir, no aceptan la hipótesis o la tesis de civilizaciones no humanas y, por tanto, explican o tratan de explicarlo como ocurre. Y aquí abajo, fíjense ustedes qué hermosura, con sus extraños, permítanme ustedes la expresión, toberas, porque no sé cómo decirlo, sacando algo que parece luz o algo así, aquí una cosa extraña, que no corresponde a nada de lo que ellos evidentemente tenían que tener en ese momento en sus montañas, o en sus campos o en sus ríos. Pero si lo han pintado, es porque, como una de las posibilidades, lo han visto. Y aquí tenemos otra imagen que se repite curiosamente en Tassili y que, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, se repite también en Tanzania. Este ser es de las pinturas de Tanzania y ahora dentro de poco lo vamos a ver en Tassili. ¿Por qué se repite esa imagen en los dos lugares tan apartados uno de otro? Y ahora me van a permitir ustedes que les haga un pequeño inciso, que es también muy sugerente. Yo he encontrado en diferentes lugares del planeta, investigando con personas que creo que son de toda fiabilidad, que me cuentan algo sorprendente. Han visto ocupantes de ovnis, tripulantes de ovnis, y los describen con figura humana, pero con cabezas diferentes a las humanas. Cabezas parecidas, me cuentan, y hay una amplia bibliografía por ahí, cabezas parecidas a los de los perros, o a las ranas, o a los halcones. ¿Les suena esto, verdad? Yo inmediatamente recordé la mitología egipcia. ¿Cómo es posible que estemos contemplando unos supuestos dioses egipcios, el dios Horus o Anubis, que tienen cabeza de halcón o de águila o cabeza de chacal? Y hoy en el siglo XX, personas que para mí tienen credibilidad, me estén describiendo asombrados seres, entre comillas, humanos, cuyas cabezas no son iguales a las nuestras. Y cierro el inciso diciendo, ¿no será que la mitología en general encierra más verdad de lo que nosotros podemos sospechar? Y en este caso, pues caramba, esta cabeza sí me recuerda algo de la mitología egipcia, de alguien que ha visto a un ser que no es humano, evidentemente. Lo dejo a su imaginación.
Aquí tienen a Tassili, a seres relativamente parecidos al anterior, que están en una zona de agua. Todos los bueyes están con el agua por la parte superior de las patas, y estos también caminando hacia algo que está aquí, en el que entran y que uno francamente no sabe qué pensar. Puede ser una ciudad, una ciudadela, o puede ser otra cosa. Para los arqueólogos son silos. Pero claro, silos, bien, de acuerdo, almacenamiento. Pero ¿cómo explicar estos seres que tienen un segundo brazo en cada brazo? Fíjense ustedes que tienen algo extraño que les sale de la zona de los codos aproximadamente, y que tienen el aspecto de la imagen que hemos visto anteriormente. No en los brazos, pero sí en la constitución de la cabeza. No tienen explicación. No hay explicación para los arqueólogos. No hay. Otra de las escenas, también esta ya la hemos visto, se puede enfocar, y una procesión de seres también extraños, con uno grande, gigantesco, bien conocido, con cascos o con unas cabezas extrañas. Los arqueólogos lo denominan el periodo de los cabezas redondas, porque tampoco saben qué hacer. Y como hay que etiquetar, pues cabezas redondas. Otra de las escenas también de extraños, no sé cómo decirlo, objetos, podrían ser medusas, no cabe duda de que sí, podrían ser medusas, pero con seres dentro de los objetos, con unas extrañas filamentos que tampoco sabemos interpretar o no sabemos bien. Los mismos objetos de los que hablábamos en Tanzania, repetidos constantemente. Y aquí hay una escena que se está lamentablemente perdiendo en Tassili, que luego la vamos a ver un poquito más clara, retocada para su mejor comprensión. Aquí aparece un extraño individuo con un casco, luego lo veremos mejor. Repito, lamentablemente se está perdiendo porque no hay en Argelia demasiado cuidado por este gran tesoro nacional que tiene. Y luego unas mujeres agarradas de las manos, que son arrastradas por este ser a una cosa que hay aquí redonda. Esta escena también nos suena a los investigadores, y nos suena muchísimo. Aquí la tienen retocada tal como aparece en la imagen original, simplemente retocada para que ustedes vean con más fidelidad lo que es. Incluso esta mujer lleva un niño detrás y están siendo arrastradas por alguien que tiene un cordón que se une a la parte, digamos, o a de esta cosa o a este objeto casi circular, del que salen luces o llamas, que no sabemos qué es, con un casco evidente y algo detrás. Esto hace 11.000 años, puede que más, puede que más. Y el famosísimo, ya el más internacional de todas las imágenes de Tassili, lo que llamaba Lot, el dios marciano, 6 metros de altura. Pero que no está mal que de vez en cuando refresquemos el espíritu con cosas tan sugerentes y que nos pueden hacer volar tan lejos, como en este caso a este ser con 2 ojos, con una especie de casco que se ajusta. Y es curioso, estos artistas de hace 11.000 años pintaron esto y no sabían, no podían saberlo, que en el siglo XX, en las investigaciones de ovnis, hay muchas descripciones, o bastantes descripciones, yo tengo unas cuantas, de testigos que ven seres muy altos, con este tipo de casco o de indumentaria, y curiosamente un solo ojo grande y otro lateral. Es decir, que aquí no ha habido un descuido del artista, si es que esto obedece, repito, a una visión que podría ser similar a la que yo estoy contando, siempre, ojo, con la hipótesis puesta encima de la cabeza, pero aceptando que esto fuera real, el artista no se ha equivocado, y es curiosa la descripción de esos 11.000 años con las actuales, un ojo más pequeño y en otra posición distinta a la normal. Bueno, y cierro ya la exposición con 2 diapositivas que en principio no tienen nada que ver con lo que estoy diciéndoles aparentemente. Esta escena y otras muchas parecidas a estas están en Tassili, a 3.500 kilómetros del río Nilo, hacia el oeste, como
ustedes saben, son preciosas, son bellísimas, son policromadas también. 3.500 kilómetros al oeste del Nilo, 11.000 años. ¿Cómo es posible que alguien ejecutara pinturas egipcias o de seres de aspecto evidentemente egipcio, en toda su indumentaria, sus posiciones con los ureus, las cobras en la cabeza, etc., cuando el periodo predinástico egipcio, siendo generoso, podría adaptarse a 6.000 años? Si ustedes quieren hasta 7.000, que no es correcto, ¿cómo es posible que existan en el centro del Sáhara, en Argelia, estas hermosas pinturas? Algunos arqueólogos dicen, bueno, esos son expediciones que se hicieron desde el Nilo hacia el oeste, y los egipcios dejaron su impronta en esos lugares. El problema que no les encaja a los arqueólogos es que esto tiene 11.000 años, y los egipcios aparecen bastante después. Bueno, aquí otra de las imágenes con las que yo quería cerrar esto. La pregunta es, ¿de dónde vienen los egipcios? Si esta civilización pinta egipcios en el centro de Argelia, 11.000 años atrás, cuando no existía Egipto como tal, ni siquiera las dinastías egipcias conocidas de los periodos predinásticos, ¿quiénes son estos señores? No tienen nada que ver con las imágenes de cazadores y de personal autóctono, nada que ver con esos extraños seres con escafandras que aparecen también en Tassili. Como teoría, como simple teoría, yo les invito a que reflexionen y a que piensen. ¿Podrían tener alguna relación esos seres con escafandras con esta extraña cultura que amanece de la noche a la mañana 11.000 años atrás en el centro de Tassili, con los egipcios? Bueno, eso es todo, que ustedes lo imaginen bien. Muy bien, vamos a hacer la ronda de preguntas ahora. Tenemos 5 minutos para ronda de preguntas. Rogamos nuevamente que la persona que vaya a hacer la pregunta la haga inmediatamente sin introducción, de tal forma de terminar antes de las 11, porque va a haber un corte de energía eléctrica para cambio de horario. ¿Alguien desea hacer alguna consulta? ¿Hay una persona? En una de las diapositivas aparece un ser horizontal frente a un camello o algo así en África. Y se ve a través del cuerpo de esta persona que está horizontal, tapando parte del cuerpo del animal, se ve el resto del animal, como si el ser fuera transparente. Un efecto similar lo aprecié yo cuando Armstrong bajó en la Luna, en las transmisiones que hicieron de imágenes de la Luna a la Tierra. A través de los cuerpos de los astronautas se veían las rocas que estaban detrás de los astronautas. ¿Tiene alguna explicación en la pintura de ese efecto? Pues obviamente yo no se lo puedo preguntar a los de 29.000 años atrás, pero para los arqueólogos eso tiene una explicación que no tiene por qué ser la definitiva, y es que hay una superposición de pinturas de diferentes épocas o de diferentes artistas. Pero también cabe la posibilidad que usted está contemplando, desde el momento que ahí hay unas pinturas extrañas, de unos seres no menos extraños, de unos posibles objetos extrañísimos para la época, cabe cualquier hipótesis y cualquier posibilidad. ¿Tienes conocimiento de algún tipo de estas pinturas en Chile en especial? Yo no recuerdo ahora mismo, sé que hay petroglifos, pero pinturas rupestres, francamente, yo no tengo conocimiento en Chile.
puede que las haya. No caigo ahora mismo, no recuerdo. Yo conozco los petroglifos del norte, de toda la zona de Arica, que los he volado, los he sobrevolado, los hemos analizado, etc. Pero eso es distinto, porque son, como usted sabe, son superposición o colocación de piedras en las faldas de los cerros y que normalmente solo se ven a una cierta distancia. Es parecido a lo de la pampa de Perú en Nazca, pero con guijarros, con piedras. Pero pinturas rupestres, como estas que hemos visto, que yo sepa, en Chile no tengo noticias. La relación en años entre la esfinge, las pirámides, las pinturas que vimos en Argelia, la supuesta imagen en Marte, tiene relación la esfinge, lo que hay en Marte y esta pintura acá. Mire usted, yo no tengo la menor idea de si la famosa esfinge de la superficie marciana tiene algo que ver con la esfinge de Egipto. Hay muchas dudas y muchas polémicas sobre el tema en particular. Yo creo que es un tema todavía poco claro. Lo que yo no creo que tenga relación la esfinge, por ahora yo no he sabido de nada, con las pinturas de Tassili, salvo el hecho de que la esfinge está en Egipto y que en Tassili hay pinturas de egipcios. Bueno, yo no he querido entrar para no acortar más el coloquio en el hecho de que en algunas o en bastantes pinturas de Tassili, las pinturas van acompañadas de unas inscripciones. No las he traído porque sería muy largo, pero es muy bonito y muy apasionante para los científicos estudiar las inscripciones que tienen algunas de estas pinturas de Tassili y que son el alfabeto bereber antiguo. Bereber antiguo. Bueno, en esas inscripciones, cuando se hacen las traducciones, los franceses son los número 1 en el estudio del bereber. Entonces, aparece constantemente la palabra Orión. Y ustedes saben que la exposición de las pirámides de Gizeh es muy similar a la situación del cinturón de Orión. Hay un estudio por ahí de un británico que asegura que podría, y esto es relativamente fácil de comprobar por cualquiera de ustedes si tienen unos programas especiales informáticos, y comprobar la posición del cinturón de Orión hace 10.500 años. Es exactamente igual a la posición de las pirámides de Giza. ¿Es una casualidad? Hombre, la verdad es que es un poco extraño. Y si encima uno encuentra esas pinturas que ustedes han visto de 11.000 años, egipcios, a 3.500 kilómetros del río Nilo, uno se queda sorprendido. Evidentemente puede haber una relación que todavía es un enigma, ¿no? Y que la ciencia algún día tiene que entrar a trabajar ahí. Muchas gracias. Bueno,